Gloria a Dios. Vamos a continuar con esta serie de sintonía con su voz. Me disculpan que el lunes pasado en mis planes estaba dar la reunión, pero no nos atrasamos un poco en donde estábamos, ¿verdad? Allá en República Dominicana y llegó la hora de la comida y quedaba poco tiempo para comenzar aquí y realmente no estaba en la de ir a cenar corriendo, que necesitaba ir a cenar tranquilamente y me iban a estar hablando también y no quería cortar y yo dije, no, no es sabio, yo mejor voy a, a cancelar por ese lunes, así que me disculpan, mis amadas. Pero aquí estamos otro lunes más, continuamos con esta serie, Sintonía con su voz. Yo no sé si a su vida ha sido de bendición o ha usted podido identificar alguna señales de escuchar mejor la voz de Dios desde que comenzamos a orar por esto y a aprender a reconocer la voz de Dios. Es importante que usted esté como pendiente, alerta de que de algún cambio, de alguna mejoría en la sintonía con la voz de Dios. Porque nadie mejor que usted misma puede medir si hace un año atrás usted poco escuchaba del Señor y ahora como que lo discierne, ahora puede escuchar. Solo usted es la que puede medir, ¿verdad? Si ha habido una mejoría en la sintonía con la voz de Dios. Hoy yo quisiera que fuéramos a Samuel, a Primera de Samuel, al capítulo 3 y vamos a considerar del verso 4 al verso 10. Amén. La palabra dice en el verso 4 del capítulo 3 de Primera de Samuel, dice que el Señor llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Ese versículo, si usted me está siguiendo con su Biblia y usted tiene un marcador, márquelo. Esa línea donde dice, Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla, Señor, porque tu siervo oye. Así que se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Cuando yo leo esta porción de la palabra, yo creo que es como un entrenamiento para escuchar la voz de Dios. El training. Dios dándole a un niño un training, un entrenamiento para escuchar su voz. Dice la palabra, acabamos de leer que todavía Samuel no conocía al Señor. Él estaba en el templo. ¿Dónde estaba Samuel? En el templo. ¿Con quién estaba Samuel? Con el sacerdote, al cuidado del sacerdote. Porque Samuel fue una promesa de Dios, una respuesta a una oración de una madre que era estéril y clamaba a Dios por un hijo. Y el Señor le habló a esa mujer que le iba a dar un hijo. Ella le nombró Samuel por cuanto se lo ha pedido al Señor. Y ella prometió que una vez que lo dejara de amamantar, lo iba a entregar al servicio del Señor. O sea, que iba a vivir en el templo con el sacerdote y todo esto. Entonces, él se encontraba en el templo, se encontraba con el sacerdote, pero no por esa circunstancia conocía al Señor. Y muchas personas hoy día, tal vez no niños, pero adultos, visitan la iglesia, están en la iglesia, comparten, ¿verdad? Escuchan palabras, comparten con los pastores, etcétera, pero no han conocido al Señor. Y adicional a eso, dice, ni la palabra del Señor le ha sido revelada.
Entonces necesitamos eso también, esa parte muy esencial, la revelación, de poder escuchar la voz de Dios. Es por revelación. Dios se revela a nosotros, Dios se manifiesta. Él permite que su voz sea audible a nosotros o sea manifestada por cualquier otra manera, cualquier otra fuente. Él nos puede hablar, ya hemos dicho, ¿verdad? Que nos puede hablar a través de su palabra, utilizando otra persona, a veces con la naturaleza misma. Puede hablarnos de muchas formas. Utilizó a un burro para hablar. Así que puede hablar de cualquier manera el Señor, pero no lo vamos a ver si no ha sido revelado a nosotros. Necesitamos la revelación. Entonces, esto para mí es eso, el entrenamiento para escuchar la voz de Dios. Entonces, este niño está ahí y lo primero que veo es que Dios es un Dios personal. Dios lo llama por su nombre. Dios lo llama por su nombre. El Señor quiere hablar contigo. El Señor quiere hablar conmigo. Nosotros no podemos menospreciarnos de que porque somos muy jóvenes tal vez en el Evangelio o porque llevamos poco tiempo o porque no tengo la experiencia de fulano, de fulana o porque no oro como fulano, como fulana. El Señor no va a hablar conmigo. No, el Señor está dispuesto. Él está ahí buscando hablar con cada uno de sus hijos y nos conoce, es un Dios personal. ¿Ven? Así que tenemos que aprender nosotros, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Nosotros tenemos que entrar en ese entrenamiento para poder recibir la revelación y poder escuchar la palabra de Dios. Hoy quiero hablar dos cosas importantes. Número uno, quiero hablar de algunas formas de oír la voz de Dios, formas o podríamos decir con qué con qué actitud yo debo escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Con qué postura yo debo de escuchar la voz de Dios. Y número dos, que el Señor habla individualmente. Esas dos cosas quiero hablarles en esta tarde. Comenzando con las formas de oír, número uno, con expectación. Necesitamos escuchar teniendo expectativa, teniendo expectación. Debemos de anticipar que Dios nos quiere hablar. Yo no me siento en mi sillita de orar sin expectativa, sin anticipación de que Dios me va a hablar. Yo tengo expectativa, yo me siento confiada de que Dios me va a hablar, de que hay suficiente palabra en la Biblia, ¿verdad? Hay suficiente palabra que pesa para yo creer que nuestro Dios quiere hablar con su creación, con sus hijos. Entonces, por ejemplo, un buen versículo para ponerle peso a esto es Jeremías 33 verso 3, que dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Entonces, yo voy con expectativa a clamarle al Señor, a orar, a hablar con Él. Y yo creo que una vez yo clamo, el Señor también puede responderme. Pero si usted no lo cree, si usted dice, yo voy ahí, yo voy a orar, pero realmente me voy rápido, pero yo creo que con que yo hable es suficiente. No, usted tiene que orar al Señor y esperar un tiempo y estar ahí con expectativa de que Dios quiere hablarte. Si usted tiene de esos sticky notes, usted puede escribir en los sticky notes, Dios quiere hablar conmigo. El Señor quiere hablar conmigo. Para que no se lo olvide, póngalo por la nevera, en su espejo de lavarse los dientes. Póngalo donde usted lo vea. El Señor quiere hablar conmigo. Para que constantemente usted lo vaya entendiendo y tenga y cree en usted expectativa. ¿Ven? Porque si nos acercamos dudando, entonces no vamos a creer en que en la capacidad de Dios para hablarnos. Y Dios tiene la capacidad de hablarnos de cualquier manera. Cuando no creemos que Dios nos puede hablar, entonces se nos hace más difícil la cosa, porque estamos impidiéndole nosotras mismas a que el Señor nos hable por falta de fe. Entonces, cuando no, tenemos que entender que creer con esa expectativa de las promesas de Dios va a ser en nosotros fácil que podamos abrirnos a escuchar la voz de Dios porque creemos.
y eso agrada a Dios. Pero si no creemos, no vamos a agradar a Dios. Entonces, cuando tenemos expectativa, tenemos que tener toda nuestra confianza. Confiabilidad. Tiene que haber confiabilidad en que Dios nos va a hablar. Un gran ejemplo para eso es la historia de Elías. Cuando Elías sube al monte Carmelo, la palabra establece que él allí se estaba como burlando y diciéndole a los profetas de Baal y de Acera, él les decía 20 cosas, él les decía, mira, clamen más duro, que tal vez su Dios está durmiendo. Él le decía 20 cosas. Yo creo que Elías no se atrevería a decir cosas así si él no tuviera confiabilidad en la expectativa de que Dios iba a responder cuando a él le tocara su turno para clamar. O sea, usted no se pone a hablarle así a nadie si usted no está seguro que su Dios va a responder. Entonces tenemos que desarrollar y practicar tener expectativa, porque nada hace de diferente Elías de nosotros. Elías era un siervo, como usted y como yo. Entonces, así este hombre desarrolló la expectativa y desarrolló tener, ¿verdad? Pues esa actitud de confiabilidad en Dios. Él creía a tal manera que cuando leemos la historia de Elías, vemos que él pide a los siervos que busquen 4 cántaros de agua para que los pongan a correr allí en el altar. Y después dice, busquen 4 cántaros más. Y luego dice, ¿sabes qué? Busquen 4 cántaros poniéndole agua donde iba a caer el fuego, hermano. Esto es una cosa tremenda. Amén. Viendo eso, ¿usted cree que va a pasar algo así si él no esperara que Dios iba a contestar? Usted tiene que creer. Usted tiene que creer, amén, que Dios así lo va a hacer. Pero como Elías, y esto tal vez lo hemos hablado antes o en la iglesia local, pero ¿cómo usted cree que Elías desarrolló la expectativa y que Elías pudo tener una actitud de confiabilidad? Pues mira, Elías sabía que Dios era un Dios que escuchaba, un Dios que hablaba, un Dios que estaba, que un Dios vivo. Amén. Y él entendía, porque ya Dios le había dado experiencia, le había dado a predecir una sequía, le había dado a ver el poder de él cuando resucitó al hijo de la viuda, también cuando trajo provisión por la harina y el aceite, también con aquella historia de la viuda, y también cuando multiplicó eh, esas vasijas. Entonces, cuando vemos eso, ya él había desarrollado confiabilidad y expectativa con eventos que Dios le había dado a experimentar. Usted y yo, de seguro, tenemos una lista de eventos que Dios nos ha permitido experimentar, que Él habla con nosotros, que Él nos respalda, que Él nos habla, nos dirige, muestra su poder. De muchas maneras, tal vez ya Dios te ha hecho ver y experimentar y ser testigo. Entonces, eso es lo que usted tiene que poner en la balanza, en el peso, para poder tener en el día de hoy expectativa cuando voy a orar y hablar con el Señor, para poder creer que Dios me va a hablar, que Dios habla. Amén. Para yo poder tener sintonía con su voz. Así que necesito, número uno, una de las formas que yo debo de esperar escuchar la voz de Dios es con expectativa y dentro de esa expectativa tener una actitud de confiabilidad. Número dos, con quietud. La palabra dice en el Salmo 46, verso 10, estás quietos y conoced que yo soy Dios. Estás quietos y conoced que yo soy Dios. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, usted tiene que estar quieto. Usted se tiene que tranquilizar. Usted se tiene que calmar y dejar que el Señor le hable. Amén. Muchos cuando están orando, ¿qué hacen? Una lista. Empiezan ahí a hablar. Tienen una lista de cosas para mencionarle al Señor. Y no está mal, está bien, ok. Ustedes empiezan ahí, chiqui, 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 número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco. Y continúan así.
Pero cuando terminan de dar toda esa lista, cierran la libreta, cierran la Biblia, se levantan de donde está y siguen caminando. Y eso no tiene sentido cuando usted conoce la base de la comunicación o la forma de la comunicación, que cuando hay un emisor, también debe de haber un receptor. El emisor habla, el receptor recibe. Y luego que el receptor recibe la información, también tiene el chance, la oportunidad de que de responder. Le emite otra comunicación y el otro escucha. Uno escucha, el otro habla. Y el que habla está hablando, el que oye está callado mientras el otro está hablando. Pero hay un momento donde el que está hablando tiene que para que entonces el otro pueda responder a su demanda. Entonces, así mismo es la comunicación con el Señor. Tenemos que, ok, está bien, tú vienes con muchas situaciones, quieres presentarlas delante de Dios, bien chévere, pero necesitas estar quieto y conocer que Él es Dios. Necesitas tomar momentos de quietud y buscar ese lugar de oír la voz de Dios, no solo informarle a Dios, sino también permitirle a Dios que nos informe, permitirle a Dios que nos responda, permitirle a Dios que nos hable. O sea, la quietud es esencial. El momento de quietud es esencial en la vida espiritual. El Selah en los salmos. Selah. Estaban cantando y todos los instrumentos bien sonaditos y y los cánticos bien chéveres. Y de momento, un silencio. Se detenían las voces, se detenían los instrumentos. Quietud, quietud. Necesitamos eso, necesitamos eso. Si estamos muy ocupados, ay, qué bueno que va a entrar. Si estamos muy nosotros ocupados para poder prestar atención en el tiempo de oración, no vamos a oír nada, estamos perdiendo ahí, estamos perdiendo. Nosotros no podemos estar ocupados en otras cosas cuando estamos orando, no podemos. ¿Por qué? Porque vamos a perder información, vamos a perder la oportunidad, el momento de que Dios hable a nuestra vida. Por ejemplo, también, si pasamos la noche, noche tras noche siempre, porque no es que sea malo, ¿verdad? Ver televisión, pero usted está ahí viendo televisión, viendo televisión, viendo televisión, haciendo esto, que haciendo lo otro, haciendo acá. Cuando usted trata de escuchar la voz de Dios, usted va a tener demasiada interferencia del mundo, de la carne, en su mente, en el ambiente, porque todo se está alimentando de esas voces de la televisión, de la estación de radio, de esto. Usted necesita apagar todo o hacer un buen ambiente, ¿verdad? Que usted sepa, voy a crear este ambiente, tal vez voy a poner una música de fondo, pero me voy a estar quieta. Quiero respirar y escuchar a Dios. ¿Ven? Prepare su momento, su tiempo para escuchar la voz de Dios. No, no me diga que no escucha la voz de Dios si no se detiene a escuchar la voz de Dios. Tiene que preparar el ambiente, tiene que saber que requiere tiempo. ¿Ok? Usted no puede decir, yo me senté allí 3 minutos. Y usted dice, 3 minutos y no escuché nada. Dios te puede hablar en un segundo, pero no me digas que estuviste 3 minutos y no escuchaste nada. De verdad, necesitamos paciencia y necesitamos, ¿verdad? Pues la expectativa, pero la quietud. Dedíquese un tiempo. Al menos, yo diría, al menos, yo le diría unos 15 minutos, al menos, de su tan ajetreada agenda. Dispóngase 15 minutos, voy a estar aquí calladita. Señor, háblame. Si quieres hablarme, háblame. Como Samuel, heme aquí, tu sierva escucha. That's it, más nada. Al menos 15 minutos. Y si no puede 15 empiece con 10. Pero por favor, haga algo. A ver. eh, Como vemos no solo en la Biblia, también conocemos de personas que conocen de lo importante que es la quietud y lo demuestran yéndose a dónde, a lugares altos, a montañas, porque allá no está el ruido de la ciudad. Se van a lugares desiertos
porque ahí no hay ruido de la vida cotidiana, de la civilización. Se van a diferentes lugares, a retiros. Me voy de retiro una semana para ya. ¿Y a dónde se van? Se van a un buen campo, se van a unas montañas, se van a unos lugares donde no está el ajetreo de la vida. ¿Y para qué? Para escuchar la voz de Dios. Entonces, nosotros no tenemos que tal vez salir muy lejos. Nosotros podemos crear ese lugar de quietud en nuestro propio hogar, nuestro propio, nuestras propias, ¿verdad? Sitios. Así, a veces la voz de Dios tiene demasiada competencia. Tiene competencia con tu voz. Tiene competencia con la voz del mundo, tiene competencia con la voz del enemigo, tiene competencia con las voces de diferentes influencias. Entonces, ¿cómo lo vamos a escuchar en este mundo que está tan ruidoso? Necesitamos buscar la sintonía. Y una vez que usted ya tenga esa sintonía, se le va a hacer mucho más, eh, se le va a hacer mucho más común escuchar la voz de Dios aunque haya ruido a su alrededor. Pero cuando usted todavía no sabe cómo escuchar la voz de Dios en el ruido, usted necesita entrar en un entrenamiento y es buscando momentos de quietud para poder distinguir la voz de Dios, conocer la voz de Dios, para cuando haya muchas voces a su alrededor, usted sepa, esa es la voz de Dios. Ah, ok. Yo escucho al perro, escucho que el gato está maullando, el perro está ladrando, el gallo está cacareando o cantando, no sé qué. Pero yo escucho la voz de Dios en todo este ruedo. Escucho la voz de Dios. Pero si usted no la identifica, entonces usted va a pensar que tal vez el que ladró fue Dios. No, hombre, no. Tenemos busque, que hay sintonía, ¿amén? El lugar no es lo importante es la quietud en el lugar donde tú estás. O sea, usted puede estar, usted no se tiene que ir literalmente a la montaña o al monte o al desierto no. Lo importante es que donde usted escoja sentarse o buscar un momento de quietud, eso es lo que haya, quietud para usted poder escuchar la voz de Dios. Amén. Número 3, paciencia. No siempre Dios nos va a contestar instantáneamente. ¿Ok? Sí que necesitamos paciencia. Tenemos que ejercitar nuestra paciencia en el tiempo de oración. A veces tenemos peticiones delante de Dios, no vemos respuesta y dejamos de orar o le echamos a un lado o comenzamos a tomar las decisiones por nuestra propia cuenta o por lo que nuestra conciencia nos dice o por lo que aconseja un amigo o por lo que la corriente del mundo está decidiendo y no permitimos que sea Dios el que nos hable acerca del tema, no escuchamos respuesta, pues hay que esperar. Tengamos paciencia. A veces el Señor no nos habla la respuesta porque nuestro corazón no está preparado, ¿ok? A veces lo que necesita es un poco de tiempo para madurar tu corazón, para en el momento en que Dios te dé la respuesta de ese tema, ¿verdad? Particular, usted esté listo, la pueda recibir, la pueda digerir, pueda manejarla. ¿Amén? Y a veces no estamos preparados para recibir la respuesta que sea que Dios quiera darle. Y el proceso de espera cambia tu corazón, te te prepara tu oído para poder escuchar eso que Dios quiere hablarte. ¿Ok? Así que no podemos ir a decirle al Señor, Señor, dame un combo de nuggets con papa y que rápido el Señor te lo dé. No, es, hay momentos que usted va a hacer una petición o va a orar acerca de un caso y hay que esperar. Tengamos paciencia. Amén. Entonces, ¿qué horas son? Gloria a Jesús. Ok. Bien importante. También tenemos que escuchar la voz de Dios activamente. ¿Cómo se hace activamente? Mire lo que dice la palabra en Colosenses, capítulo 3 verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Activamente necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos poder mantenerla activa en nuestra vida. Mire lo que dice, que podamos cantar con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos.
y cánticos espirituales. ¿Cómo yo desarrollo el tener eh, salmos e himnos y cánticos espirituales? Entrándome en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de la única manera que los voy a poder conocer para entonces ponerlos activos en mi vida es leyendo la palabra y orando la palabra de Dios. Ya hemos hablado de cómo orar la palabra de Dios, cómo orar usando la palabra de Dios en otro episodio. Así que no voy a entrar en eso. Pero la palabra de Dios, usted sabe, la Biblia, usted la puede utilizar para orar. Usted puede tomar un salmo y comenzar a orar. No como una simple repetición, sino entrando a cada salmo y conociéndolo, escudriñándolo, meditando, esperando que el Señor te hable, de alguna manera toque tu corazón, ¿verdad? Hable a tu vida y usted pueda fluir en oración. Hay momentos donde usted está orando al Señor y usted abre la palabra del Señor y la palabra de Dios activa. Es activa, es una palabra viva. Y de momento usted abre la Biblia y usted, tal vez le ha pasado, usted ve que hay un versículo que como que le resalta o hay una porción de la palabra que de momento usted la lee y usted puede ser que llore o puede ser que usted diga, wow, es que esto va con la situación que estoy viviendo y atravesando. Y eso es Dios hablando a tu vida. Dios habla a tu vida activa. Es una palabra viva, es algo activo. Y cómo lo vamos a recibir también es de esa manera. Cuando meditamos en las escrituras, cuando escudriñamos las escrituras, cuando las aplicamos en nuestra propia vida. De esa manera Dios nos habla. Amén. Dios nos habla. Así que de esa manera recibimos guianza, dirección, consuelo, e instrucciones por medio de la palabra de Dios. Y por último, de esta primera parte, quiero mencionarle la palabra de Dios. Tenemos que utilizarla de forma dependiente. Tenemos que escuchar la palabra de Dios de forma dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que dependo de la palabra de Dios. Usted tiene que escuchar la voz de Dios como que usted tiene sed y necesita agua. Usted depende de eso. Sin eso me muero. Yo dependo de eso. Amén. Si usted quiere buscar la palabra en Primera de Corintios, capítulo 2, versos 7 al 11, dice, Primera de Corintios, capítulo 2, versos 7 al 11, mire lo que dice. Más, ay, más hablamos sabidurías de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dependemos del Espíritu Santo para poder escuchar la voz de Dios. Eso ese es el ministerio, ese es el trabajo, la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos depender de Él para escuchar la voz de Dios. Sin el Espíritu Santo no escuchamos, somos sordos. Entonces, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted tiene la ventaja, el acceso de poder escuchar la voz de Dios y la puede escuchar solo dependiendo de ese Espíritu. Así que el Espíritu de Dios se nos ha dado para que haya revelación en nuestra vida, para que hayan acceso en las cosas que son del Espíritu, las cosas espirituales, sabidurías eh, ocultas, amén. Cosas que otros no tuvieron la oportunidad, se nos ha dado para aquellos que aman a Dios. Es el Espíritu
Santo, esa conexión, ese link, ese enlace. Amén. Así que si usted quiere tener instrucciones de Dios, también en el espíritu, usted tiene que estar en buenas relaciones, en buenas pautas con el Señor, con el espíritu. ¿Ok? Usted a veces no escucha la voz de Dios porque hay cositas que tiene que arreglar. Necesitamos estar en buenas pautas, tenemos que aprender, ¿verdad? A vivir en el espíritu, andar en el espíritu. No solo vivir en el espíritu. La Biblia establece vivir en el espíritu y andar en el espíritu. Si no vivimos en el espíritu, no andamos en el espíritu, vamos a tener obstáculos. Vamos a tener obstáculos en el momento de escuchar la voz de Dios. Si estoy practicando pecados que contristan al Espíritu Santo, ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios si estoy contristando al que me da el vínculo para yo poder escuchar la voz de Dios? Si yo tengo que, cada día, si hay algo que no está bien, ¿verdad? Yo tengo que orar al Señor, Señor, muéstrame, o te entrego esto, aquello, reconozco, me confieso, me arrepiento, buscar, ¿verdad? Poder estar conciliada nuestra vida y tener las cuentas claras con el Señor, amén. Bien importante porque una de, una, una de las razones por las cuales la gente no puede escuchar la voz de Dios es esa, que no están viviendo en el Espíritu, no están viviendo en el Espíritu y algunos tienen rebelión, espíritu de rebelión en contra de Dios fríamente. O sea, no parece rebelión, pero están a veces molestos con Dios por cualquier situación, tal vez esperando, ¿verdad? Que Dios los hubiera defendido y no los defendió en algo, no vieron la mano de Dios, están molestos por cualquier razón. Y aunque no públicamente lo dicen, están cargando con eso, con rebelión. Y eso no permite que las personas escuchen la voz de Dios. También cuando escuchamos la voz de Dios tenemos que escucharla con cuidado, más en estos tiempos donde hay tantas voces. Tenemos que escuchar la voz de Dios con cuidado. Hebreos 4 verso 12 dice, porque la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo lo que usted escucha en el espíritu y en lo físico, ¿verdad? Usted debe de discernirlo. Tiene que ser cernido por medio de la palabra de Dios. Ya sea algo directo que usted escuche en su corazón, en su mente, algo que usted escuche audiblemente, algo que alguien trató, ¿verdad?, de darle dirección, instrucción. Usted tiene que filtrarlo por la palabra. Cualquier profecía que usted reciba, usted tiene que filtrarla por la palabra. Todito. Y todo lo que esté en contradicción con la palabra de Dios no es de Dios. ¿Ven? No es de Dios. Así que usted tiene que escuchar la voz de Dios con cuidado. La palabra de Dios es luz, es lámpara y va a iluminar cualquier cosa que sea error. Te lo va a dejar ver. Si usted filtra lo que usted escucha con la palabra de Dios, no va a haber ninguna voz errónea teniendo dominio sobre tu vida, porque usted va a poder discernirla, porque tiene la palabra de Dios. Amén. Pudiéramos continuar una gran lista, ¿verdad? Por ejemplo, hay que escuchar la voz de Dios con sumisión, hay que escuchar la voz de Dios con humildad, con reverencia, pero quiero también tener tiempo para la otra que le hablé. Es bien importante tener sumisión porque a veces Dios nos envía a hacer cosas que no queremos hacer, que humanamente no queremos hacer. Que si nos dan a escoger, tú dices, no, no voy para allá. No, no voy a decir eso. Pero somos sumisos a la voz de Dios y obedecemos. A veces Dios nos pide, ¿verdad? Trata con nosotros, ve, pide perdón o ve, entrega eso o ve, cosas que nos van quebrantando. Igualmente tratos, ¿verdad? Que Dios tiene con nosotros, que son muy personales, que ahora voy a hablar de eso. Dios es personal.
Ya hablamos de formas de escuchar a Dios, ¿verdad? Formas de oír a Dios, con expectativa, con quietud, con paciencia, eh, dependiendo de Él. Pero ahora quiero hablarles rápidamente en estos próximos 10 o 12 minutos que el Señor habla individualmente. Y para eso quiero usar el cuaderno. Las que tienen el libro devocional, Escucha la voz de Dios, pueden ir a la página 81, ¿ok? Pueden ir a la página 81. Y aquí lo que está enseñando, ¿verdad? Es que Dios es un Dios personal. El Señor conoce nuestro nombre y como al principio le hablé, ¿verdad? El Señor llamó a Samuel por su nombre cuando quiso traerle ese entrenamiento de cómo escuchar su voz, lo hizo llamando su nombre. Samuel, Samuel. Cada vez que quería referirse a él, Samuel, Samuel. Dios habla a nuestra vida de una manera persistente. Él persiste en hablar con nosotros. Él trata de hablar con nosotros. En el día usted puede sentir ocasiones donde el Espíritu quiere hablar contigo. Y muchas veces nuestros afanes no lo podemos eh, ver, notar, ¿verdad? Que el Señor está ahí dispuesto para hablar. Pero cuando ya usted está en otra sintonía con con su voz, usted lo va a notar que tal vez usted está, no sé, lavando los platos, cocinando, y de momento, espérate, que aquí está el Espíritu y quiere hablar. Vamos a hablar, vamos a aprovechar este momento para hablar. O usted está conduciendo para ir a algún lugar y ahí está disponible el Señor para hablar con usted. Él quiere hablar contigo. No solo que usted quiera, no, que Él quiere hablar contigo. El Señor quiere hablar, así como quiso hablar con Samuel, Dios quiere hablar contigo. Amén. El Espíritu de Dios habla de forma personal e individual. Eh, y la característica de, esta característica, ¿verdad? De que Dios nos habla de manera individual, hace dos cosas. Primero, nos da la confianza de que nos conoce lo suficientemente bien para hablar de manera que solo nosotros lo escuchemos. ¿Ok? Y número dos, también significa que debemos de ser cuidadosos de no encajonar a otros, y esto es bien importante, de no encajonar a otros en una instrucción divina que fue diseñada de manera específica para ti o para mí. ¿Ok? Bien, bien bueno esto. Bien, aquí en el libro menciona unas preguntas y yo quiero hacer esto práctico con ustedes. Dice, quiero que comencemos a enfocarnos hoy y contéstalo con honestidad y cuando usted lo escuche diga sí o no, pero entre usted no me lo tiene que decir a mí. La primera pregunta, ¿alguna vez te has sentido con la necesidad de ser más como otra persona? Tal vez como alguien de quien admiras su vida espiritual para poder escuchar a Dios. La voy a repetir. ¿Alguna vez te has sentido con la necesidad de ser más como otra persona, tal vez como alguien de quien admira su vida espiritual para poder escuchar a Dios? Usted ya lo responde en su área. Número dos, ¿alguna vez te has preguntado si necesitas acumular más de algo? Por ejemplo, más conocimiento, más experiencia, más fe, más confianza o cualquier otra cosa para poder escuchar la voz de Dios. Número tres, ¿alguna vez te has preguntado si ser nuevo creyente o ser joven en tu crecimiento espiritual es lo que te impide ser capaz de buscar a Dios o de escuchar su voz? Número cuatro, ¿alguna vez te has preguntado si tus errores pasados hacen que Dios no quiera hablar contigo? ¿Alguna vez te has preguntado si tus errores pasados hacen que Dios no quiera hablar contigo? Posiblemente, aunque sea a una de esas preguntas, usted contestó que sí, aunque sea a una de ellas. La verdad es que las comparaciones siempre llevan a condenarnos o llevan a la frustración.
Cuando nosotros leemos acerca de Samuel, vemos que Dios llamó a Samuel por su nombre. Cuando usted va a Juan 20:16, vemos que hay una mujer que estaba buscando el cuerpo del Señor, ¿verdad? En la tumba, y él la llamó por su nombre, le dijo, María. También hay otro hombre llamado Natanael que el Señor lo llamó por su nombre, aunque él estaba como escondidito por allá por una higuera. Y también cuando hace el encuentro con Saulo, que iba de camino a Damasco, el Señor lo llamó, Saulo, 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 Saulo. Entonces, esto es suficiente para que nosotras comprendamos que nuestro Dios nos conoce por nombre. A veces decimos, sí, lo sabemos porque Él nos creó, sí, no, pero a veces no pensamos que Él sea tan personal. Y nuestro Dios es un Dios personal. Él habla contigo personal e individualmente. ¿Ven? No importa dónde estaban ellos, Dios le habló de una manera personal, porque Dios siempre ha buscado tener una relación con su creación de hombre o mujer, amén. Siempre ha querido tener una relación con nosotros que sea personal, darnos instrucciones, darnos guianza, darnos consuelo, estar con nosotros en todo momento, pero muchos de nosotros no estamos desarrollando esa vida donde haya una sintonía con la voz de Dios. Y bien importante, bien importante, cuando escuchamos la voz de Dios, Dios es un Dios personal y Dios nos da instrucciones, nos da revelaciones, nos da información. Amén. Y tenemos que entender que Dios trata con nosotros personalmente y que lo que Dios me diga a mí que haga, que cambie, que renuncie o que accione en algo, no necesariamente también lo tiene que hacer el que está a mi lado o la congregación o todos los cristianos del mundo, porque Dios trata con cada uno también de una manera individual. El Señor trata con nosotros. Entonces, por ejemplo, tal vez hay personas que Dios le ha dicho, no comas carne. Pero no es que todos los cristianos no van a comer carne, o no es que toda su casa no va a comer carne, es que esa persona, Dios trató con esa persona, le dijo, le estableció así una instrucción. Son un ejemplo, pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Con las que Dios trate. Pero es importante que nosotros entendamos que Dios es un Dios personal y que tal vez Dios te dice algo y es solo para ti, es solo para ti. Es para que usted siga esa instrucción. El Señor te llama a un ayuno de 3 días. Ahora no vayas a buscar un ejército para ayunar 3 días. Te lo dijo a ti. Ve. Tú eres quien tienes que ayunar esos 3 días. ¿Me sigue? O sea, Dios tiene instrucciones que no son para que nosotros las pongamos sobre otras personas o cargas sobre otras personas. No, son nuestras. Son nuestras. Amén. Y tenemos que entender eso, que aunque todos vamos creyéndole a Dios, buscando más de Dios, el destino es el mismo, es llegar al cielo. La verdad es que todos vamos a, Dios va a tratar diferente con cada uno de nosotros. Amén. Mire lo que dice Romanos capítulo 14. Busque Romanos. Ay, puse re. 14. Un segundo, mis hermanas, que lo tengo aquí. Ah, aquí está. Verso 1 al verso 6. Romanos 14, verso 1 al 6. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En otra versión dice, pero no para entrar en discusiones. Recibir al débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. En otra versión dice, a algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Número 3.
El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En otra versión dice, el que come de todo no debe de menospreciar al que come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe de condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. En otra versión dice, en el otro versículo dice el 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En la otra versión dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Porque usted es siervo de Dios, pero el otro que usted está juzgando también es siervo. Nosotros no debemos estar juzgando al siervo. Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su propio Señor. Quien mantiene s- quien juzga o quien maneja, si ese siervo se mantiene firme o cae, es su Dios, no somos nosotros. Y dice, y se mantendrá firme porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Verso 5: uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En otra versión dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro. Pero hay quien considera iguales todos los días. Hay personas que dicen, no, el domingo ese es el día más importante de la semana. Pues eso se le respeta a quien sea. Hay otros que dicen, para mí todos los días son igual de importantes. ¿Ve? Y eso también se les respeta. Ajá, ¿está bien? Entonces, vamos al 6 para ir cerrando. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. En la otra versión dice, el que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor y el que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Si usted tiene una convicción de que usted tiene que vamos a usar ese mismo ejemplo, que no comer carne, no se la coma. Esa es su convicción. Y quien diga algo, usted tiene su convicción, usted manténgase firme en lo suyo. Pero no se ponga a criticar al que se come la carne. No, no lo vamos a criticar. Pero ahora, el que te vea que usted no come carne, tampoco debe de juzgarte a ti. ¿Ok? El que vea que otro piensa que los domingos es el día más importante de la semana, gloria a Dios, gózate. Pero el que crea que todos los días son iguales, gózate, que se goce también. Hay tratos de Dios personales y usted y yo no podemos juzgar al siervo del otro Señor. Amén. Así que Dios es un Dios personal y Dios te va a dirigir de acuerdo al plan y al propósito que tiene establecido para tu vida. Hay cosas que personas no van a poder hacer como tú las haces. Hay momentos de Dios te dice renuncia a tal entretenimiento, por ejemplo. Eso es otra información. A un entretenimiento. Ya, en tu casa no va a haber más televisión. Y para otras personas eso no. Pero para ti, pues gloria a Dios, porque tú vas a estar en otras dimensiones. Tú vas a estar ahí dedicando ese tiempo a otras cosas. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Permite que Dios cumpla su plan y su propósito en tu vida. Escucha la instrucción de Dios y actúa de acuerdo a la instrucción que Dios te dé a ti. Si Dios te dice bota el televisor por la ventana, no, los vecinos no la tienen que botar, la otra iglesia no la tiene que botar. Quien tiene que es usted. ¿Ve? Yo no sé cuál es el chiste con la hermana de Denise, pero gloria a Dios. Yo me río también. ¿Ah? Gloria a Jesús. Entonces, usted tiene que buscar guardar la obediencia con el Señor. Dios es un Dios personal, Dios te da instrucciones, Dios te da planes y propósitos, te va a ir dirigiéndose.
dirigiendo. Para terminar, aquí el libro tiene un cierto y falso. Me gustó. El cierto y falso. En la página 84, las que están en el libro, en la parte de abajo. Dice, de acuerdo a eso que leímos de Romano. Número uno, mi respuesta a los que tienen opiniones diferentes de la mía debe ser aceptación. Mi respuesta a los que tienen opiniones diferentes a la mía debe de ser aceptación. ¿Cierto o falso? Número dos, Dios otorga un favor especial a aquel que elige una acción que aparenta ser más piadosa. Dios le otorga un favor especial a aquel que elige una acción que aparenta ser más piadosa, cierto o falso. Número tres, no solo soy responsable ante mi maestro por mis acciones, sino también ante otros creyentes, cierto o falso. Número cuatro, como cristiano, tengo la responsabilidad de juzgar las acciones de otros, cierto o falso. Número 5. La única persona que debe de estar convencida en cuanto a las acciones que elijo soy yo. ¿Cierto o falso? El Espíritu Santo puede dirigir a dos personas a hacer dos cosas diferentes, donde ambas glorifican de la misma manera a Dios. ¿Cierto o falso? Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, vamos, hermanas, a ser libres de eso. Seamos libres. Dios es un Dios personal. Habla individualmente. La palabra de Dios. eh, Mire, ¿usted se acuerda que una vez yo le di un testimonio? No recuerdo el lugar ahora mismo. Pero estos misioneros fueron a ese sitio, era en otro continente. Fueron a este sitio de misioneros y allá las mujeres no utilizan camiseta. Están con sus pechos al aire. Es la cultura. Es bien, ¿verdad? Un lugar de esto donde culturalmente es así. Cuando llegaron esos misioneros allí, quedaron, ellos sabían que con eso se iban a encontrar, ¿verdad? Pero en el momento estaban como que, ay, ¿qué es esto? ¿Qué hicieron? Ellos se les ocurrió ir a un lugar y de allí comprar camisetas y llevárselas. Y compraron muchas camisetas, t-shirts, playeras. Y se las llevaron a estas mujeres. Y ellas bien contentas. ¡Ay, gracias! Bueno, nos vemos a la noche en el culto. Cuando llegaron esas mujeres todas al culto, ¿qué pasó? Tenían todas las camisas puestas, pero le habían hecho unos rotos al frente. Porque culturalmente ellas, es así que alaban a Dios, así que es así. Entonces ellas llegaron así. Ellos entendieron que la cultura, ellos no podían llevar eso ahí. Ellos podían llevar al Señor, el Evangelio, pero hay cosas que o les va a tomar tiempo a ser transformadas, o así mismo, así como ese, son esas tribus y esos lugares, ¿verdad? Aldeas, así Dios los creó y así Dios los ama y así Dios los va a salvar, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender en otro lugar, los varones que le sirven al Señor usan falda, pero es la vestimenta de hombre vestimenta de hombre, pero utilizan falda. Y estos misioneros fueron a predicar allá y todo eso. Y le llevaron traje a los ministros de allá, le llevaron sus gabanes con sus buenos pantalones y todo bien chévere. Cuando fueron allá, ninguno se los puso. ¿Por qué? Porque ellos alaban a Dios y glorifican al Señor con su falda. Entonces hay cosas y hay cosas. Y hay cosas que sí Dios trata en ti, transforma en ti, quita en ti, pone en ti, pero no lo va a hacer en otro. Y eso tenemos que tener, ¿verdad? Pues la mente alineada con las maneras del Señor obrar, que vamos a culminar por esta noche, mis amadas hermanas. Próximo lunes, primero Dios, aquí nos vamos a ver.